esófago, entonces vamos a hablar de trastorno motor esofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Una consideración sumamente importante de la anatomía es que están tres compartimientos distintos. ¿Qué compartimiento? Uno parte de la garganta, por lo tanto tiene un compromiso, tiene una zona que uno podría decir que está en faringia o zona que está en el fondo faringe esofágica. Entonces estamos a presiones ambientales. Después tiene una zona que es torácica, que es la mayoría del cuerpo, que son aproximadamente 25 centímetros, que en el fondo son intratorácicos. ¿Y cuál es la particularidad que es intratorácico? Que el tórax funciona a presión negativa. Esto lo vamos a ver después, pero en el fondo en una diapositiva muy rápida, pero en el fondo que esa le da otra característica. Porque si ustedes analizan presión negativa, ¿qué es lo que es? Es como estar succionando en forma permanente. Entonces, el esófago, de otra manera, va a tender a succionar por su presión negativa intratorácica, o al tórax va a tender a succionar, en el fondo, ya sea cosas que vienen de la orofaringe o cosas que vienen del estómago. Es la tendencia, no digo que ocurra, ¿ya? ¿Qué impide que eso ocurra? Que se devuelvan cosas del estómago por esta presión negativa. Fundamentalmente esfínteres. Un esfínter hacia arriba, que es el esfínter esofágico superior, que es un músculo cricofaringio, pero también tenemos el esfínter esofágico inferior. Entonces, en el fondo, gracias a esos esfínteres, es por lo cual se logra mantener esa presión negativa intratorácica y obviamente que no se devuelvan las cosas por esta presión negativa. ¿Ya? Hay una cosa que uno va a decir, pero qué absurdo que hablan de 3/3 superior, medio, inferior, es como dividirlo, pero aquí lo importante tiene que ver por qué se dividen esos 3/3. Y esto tiene que ver con su estructura. El tercio superior, lo que se relaciona con el esfínter esofágico superior, es músculo estriado, por lo cual la patología que lo va a afectar es de músculo estriado, por ejemplo, polimiositis o la miastenia. ¿Qué ocurre en el tercio inferior? En el tercio inferior es fundamentalmente musculatura de tipo lisa. Por lo tanto, la patología que lo va a afectar va a ser patología de musculatura lisa, como la esclerodermia acalácea. Nosotros de esclerodermia hoy día no vamos a hablar, pero vamos a hablar de acalácea, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que sí tiene. Y el tercio medio es un tercio que tiene una mezcla. Este monito va mostrando que en el fondo parte como muy musculatura estriada y se va transformando a poquitito en musculatura lisa. Entonces, esta zona del medio, obviamente, tiene en el fondo tiene una mezcla de los dos tipos de musculatura. Ahora, otra particularidad tiene que ver cómo está constituido. Esto es válido para prácticamente todo el tubo digestivo, en el cual vamos a tener una mucosa. Esta mucosa esofágica cambia cuando llega al estómago y se produce una línea Z. ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, si ustedes ya saben anatomía, etcétera, porque es fácil de ver. La línea Z es porque tiene una forma de zigzag y se ve en la endoscopía, por lo cual una persona simplemente al ojo pelado, mediante un endoscopio, puede ver el cambio de mucosa, ¿ya? Y obviamente hay una capa submucosa y dos capas musculares, una interna, que es circular, y una capa muscular externa longitudinal, y obviamente la apéndice. Y la gracia es que tiene plexos de tipo nervioso que controlan los funcionamientos de esta capa. Como lo dije hace un ratito, el tercio superior, el músculo es estriado, lo cual confiere esas características, ¿ya? Y aquí el rey de lo que vamos a hablar hoy día es el esfínter esofágico inferior. El superior no lo vamos a tocar, porque la patología que afecta al superior es musculatura de tipo estriada. Entonces, en el fondo, entra más dentro de otro tipo de trastornos. No se entiende como trastorno motor del esófago las patologías del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico inferior, sí que nos vamos a hablar varias veces, o sea, casi todo lo que hablemos de esófago ahora. Hay que tenerlo claro que si bien tiene una anatomía, fundamentalmente es más fisiológico. ¿Por qué es fisiológico? Porque se mezclan, entre comillas, dos tipos de esfínteres, porque ninguno de los dos es muy potente. Uno es el diafragma crural. Entonces tenemos acá que tenemos el diafragma y tenemos que el esófago pasa a través de este hiato y en el fondo permite paso hacia el estómago. Fíjense, tórax a estómago, a abdomen. Y al mismo tiempo tenemos en el fondo un esfínter como tal que es un engrosamiento de la musculatura. Ahora, este engrosamiento de la musculatura también en el fondo se relaciona
con fibras de tipo muscular, sobre todo en el fondo las capas, digamos, el músculo oblicuo. Entonces, de tal manera que va generando esta sobreimposición de dos esfínteres teóricos, un esfínter intrínseco como tal y un esfínter extrínseco que está dado por el diafragma. Si usted se da cuenta, esto es músculo, por lo tanto, cuando se aprieta, se cierra. Y lo que aparece un poquitito en este monito es que también se desvía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se produce una curvatura, y al producirse esta curvatura hace que en el fondo se comporte con mayor razón como con un sistema de presión. Lo otro que ayuda a que funcione el esfínter esofágico inferior es el ángulo de His, que en el fondo también genera estas modificaciones de los ángulos, ¿ya? Ahora, volviendo un poco atrás, ¿cómo se inerva el sistema digestivo? Esto es muy básico, sé que usted lo más probable es que lo sepa mucho más, en forma más detallada. La inervación del sistema digestivo se basa en un sistema nervioso que en el fondo se llama entérico, porque tiene características en el fondo que van más allá de la pura transmisión de elementos neurales más altos. Tiene como, por decirlo de alguna manera, como un cerebro relativamente propio, ¿ya? Y tiene una cantidad de neuronas relativamente gigante, o sea, grande. Entonces hay un sistema autonómico, simpático y parasimpático, que obviamente está modificado su comportamiento por sistemas voluntarios, ¿ya? El componente como intrínseco como tal, vamos a tener los plexos mientéricos de Auerbach, que controla el motor, el motor, la capacidad motora del músculo liso, y el plexo submucosa, que fíjense lo que hace, inerva el epitelio glandular, o sea, tiene que ver con secreciones, tiene que ver con secreciones de células endocrinas, paracrinas también, y tiene también con regulación de los vasos sanguíneos. Súper importante, porque si ustedes se dan cuenta, si yo quiero absorber algo, primero tengo que secretar para poder transformarlo. Por lo tanto, necesito que los vasos sanguíneos tengan mucha regulación en relación a los fenómenos deglutorios. Yo no saco nada de deglutir algo para después tratar de absorberlo, si en el fondo si no logro lograr activar las enzimas, ni logro generar un medio acuoso para que en el fondo se pueda absorber. Entonces, se dan cuenta, nosotros tenemos que regular los sistemas sanguíneos y obviamente también las secreciones glandulares como tal. Entonces, mucha regulación y bastante compleja, ¿ya? Entonces, tenemos un componente extrínseco y este componente intrínseco. ¿Dónde quedan estos plexos? Y como aparecía en la diapositiva anterior, perdonen que me pase para atrás, queda entre el plexo mientérico, queda en el fondo entre las dos capas musculares, y el plexo submucoso, como lo dice su nombre, en la capa submucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto sí está muy fácil, esto tiene que ver con lo típico, la organización de cuando una vez deglutido, cómo se producen los movimientos peristálticos. Entonces, se producen distintos fenómenos que tienen que ver con la aparición de ondas. Existe un sensor de distensión. Este sensor de distensión, mediante motoneurona a nivel intrínseca, genera dos cosas. Una inicial, que es la contracción de la zona donde está el sensor de distensión. O sea, la zona que se tiende a distender, se genera una constricción, ¿ya? En el fondo, una contracción del músculo, pero hacia distal, o sea, otra interneurona va a generar fundamentalmente una relajación. De tal manera que se genera un fenómeno propulsivo. Porque si nosotros vemos, tenemos esta red acá, pero esta red también está acá. Por lo cual, al distenderse acá, al cambiar en el fondo la tonicidad por la misma distensión, se va a generar lo mismo, constricción acá y dilatación hacia distal, por lo cual se genera una propulsión, ¿ya? Entonces es un poco lo que trata de mostrar estos monitos en forma secuencial, ¿ya? Esto genera distintas ondas. Una primera onda, que se llama onda primaria, que tiene en general esa magnitud, 30 milímetros de mercurio, que se desencadena por el bolo alimenticio y hace que en el fondo se recorra a 2,5 centímetros por segundo. Eso, si usted se da cuenta, es harto rápido. O sea, que en el fondo, cuando uno traga, lo que uno traga se demora entre 4 o 8 segundos en llegar al estómago. Rápido, yo lo encuentro muy rápido. No sé si ustedes lo encuentran lento, pero me encuentro muy rápido.
Después tenemos, estas son las ondas típicas peristálticas que transportan de propulsión. Después tenemos ondas secundarias que se relacionan también con distensión y lo que hace, y en el fondo lo que hacen es, entre comillas, como un barrido. Se aseguran que no vaya quedando nada después de la onda propulsiva, que no vaya quedando ningún restito, ningún elemento que genere distensión. También son peristálticas y en el fondo terminan cuando pasa el resto. Y por último tenemos una onda terciaria que es no progresiva, no peristáltica y se carente de coordinación, y la verdad es que no está claro. Ahora, las que están descritas en los monos son ondas primarias fundamentalmente, entendiendo que si queda un pedacito del bolo, se van a generar también ondas secundarias. ¿Ya? Estas son las presiones, pero se me olvidó, esófago inferior entre 10 y 20 sobre la presión torácica, superior, perdón, y el intratorácico negativo, acuérdense, esfínter esofágico inferior, día 12, intragrástica vuelve a ser positiva. El problema es que el tórax está a presión negativa, por tanto, tiende a, entre comillas, chupar lo que está en el estómago y obviamente lo que está arriba. ¿Ya? Por lo tanto, súper importante mantener los esfínteres súper tónicos o súper fondos funcionales, porque si no, vamos a tender que se nos va a entrar cosas que no corresponden. ¿Ya? Y se le ocurrió, como les decía, hacer esta manometría. Y esta manometría de alta resolución cambió las reglas del juego, ¿ya? Porque permitió hacer mediciones mucho más exactas, como ustedes se están dando cuenta, a lo largo de todo el fondo del sistema del esófago, y si ustedes lo voy a describir súper sencillo, generan distintos segmentos. No importa que se aprendan los segmentos, no tiene ningún sentido que ustedes aprendan manometría esofágica de alta resolución. Me interesa que entiendan los conceptos para entender los procesos de enfermedad después. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo mismo que pasaba cuando deglutíamos. Deglución significa cambio de presión. Por lo tanto, aquí la presión se hizo cero. Fíjense el color. Fíjense que en el momento que aquí tenemos una presión cercana a 20, 30, que es la presión del esfínter esofágico inferior, deglute y miren lo que ocurre, una relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Inmediatamente. Cosa que también veíamos en la manometría convencional. La gracia acá es que comienzan a aparecer un montón de puntitos, pero me interesa que vean dos puntitos, que vean fundamentalmente este de acá, que hay una pendiente, que es la pendiente del cuerpo esofágico, y esta es de la zona que tiene que ver con, con el esfínter. Entonces eso genera dos pendientes, y el punto del cambio de la pendiente, aquí no se ve, se llama punto de desaceleración contráctil. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros desde que tragamos hasta que llegue a ese punto, hay un tiempo de latencia, y esto se llama latencia distal. ¿Ya? Entonces esto nos puede decir, nos ayuda a definir cuán precoz o cuál tardío es la relajación. O sea, nos dice, ojo, esto significa que está funcionando bien o mal el peristaltismo. Entonces aquí tenemos una forma de evaluar en el fondo el grado de contracción en relación al tiempo en el cual se produce la contracción. Si este tiempo es muy cortito, significa que hay una contracción que es más bien simultánea. Si yo tengo que esto es más largo, no voy a tener este hecho de contracción simultánea del esófago. Y eso se relaciona con una patología bien específica que vamos a ver. ¿Ya? Otra cosa que nos permite medir la manografía de alta resolución es un nombre, no me importan los nombres, pero me interesa el concepto, que se llama la presión de relajación integrada. La definición es súper sencilla, tiene que ver que dentro del tiempo total que está relajado, el esfínter, aquí está, se relajó, los 4 centímetros en el cual está más bajo. Entonces, en el fondo, yo aquí, ¿qué es lo que puedo evaluar? Puedo evaluar en el fondo si ese esfínter tiende a estar en el fondo en relación a la deglución más o menos tónico, o sea, responde o no bien, o está más hipertónico, o está más cerrado, o responde en forma. No significa que el esfínter esté tónico o hipotónico, la tonicidad la vemos sin deglución, la podemos ver en un momento que no hay deglución, pero aquí nos dice qué pasa con la deglución, si se relaja bien o no se relaja bien, o sea, se abre o no se abre bien el esfínter. Y eso tiene que ver con la patología que vamos a ver al siguiente, que en el fondo que es la famosa calasia, ¿ya? Entonces, se clasifican primarios o secundarios en general, como muchas patologías, y en el fondo
tiene una clínica bastante, no específica, pero bastante significativa. ¿Ya? Consiste primero que estos pacientes tienen disfagia. ¿Qué es lo que es la disfagia? Dificultad, obviamente, para ingerir los alimentos. Y puede ser intermitente, una disfagia ilógica. Yo no les voy a decir lo que es para que se dediquen a estudiar. Se relaciona mucho con dolor retroesternal, por lo cual al tener relaciones con dolor retroesternal son diagnósticos diferencial obligados de cardiopatía coronaria, sobre todo si estamos en un contacto agudo. ¿Ya? También puede dar odinofagia, porque depende de puede dar regurgitación y pseudoregurgitación. La regurgitación, no sé si lo saben, es en el fondo es la que cueste más, o sea, que se devuelva contenido del esófago, perdón, del estómago en la regurgitación, perdón, contenido del estómago en la regurgitación, y pseudoregurgitación cuando viene del esófago. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el vómito? El vómito, acuérdense que viene del estómago, es la presencia del reflejo. O sea, en el fondo, el vómito es un reflejo. Por lo tanto, existe un aumento de presión intraabdominal con cierre, en el fondo, de los esfínteres, y bruscamente se abre el esfínter esofágico y se produce el vaciamiento gástrico hacia el exterior, producto de esta contracción abdominal. O sea, en el fondo hay un reflejo complejo que la regurgitación y la pseudo-regurgitación, no, la regurgitación se devuelve del estómago lo que está, el contenido, pero no hay reflejo de vómito, se devuelve solito, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando ustedes comen mucha empanada o una persona más gordita llega y se agacha que después de comer, que dice, oh, se me salió algo para arriba, como acidez, y viene alguna vez. Eso no es vómito, es regurgitación. Si viene del esófago, es pseudo-regurgitación. ¿Ya? Y obviamente, lo otro sumamente importante que tiene que ver con todos los trastornos motores, y no solamente con trastornos motores, sino con el reflujo, que volvemos, no es un tipo de trastorno motor, es otra cosa, en el fondo tiene que ver con los problemas de aspiración. Porque si yo estoy devolviendo, en el fondo, comida hacia el estómago, perdón, hacia la boca, tengo la posibilidad, sobre todo en situaciones donde hay compromiso con ciencia o hay en el fondo un control no muy bueno del esfínter esofágico superior o del sistema respiratorio, en términos de competencia glótica, vamos a tener síntomas respiratorios. Y eso obviamente también es muy importante en el momento de evaluar. Muchos de los trastornos motores esofágicos o muchos del reflujo, de las enfermedades por reflujo, se expresan al final como trastornos respiratorios. Y eso hay que tener súper claro cuando uno analiza asma o cuando analiza patología respiratoria. Como les dije, la principal enfermedad que vamos a tocar ahora es la acalasia, que en el fondo consiste fundamentalmente en una ausencia de la legislación del esfínter esofágico inferior. Eso es para comenzar. Después se asocia con una peristalsis defectuosa, que puede ser ineficiente, o sea, que no tenga peristalsis, o lo contrario, que tenga una peristalsis más fuerte. Eso tiene que ver con un proceso evolutivo que lo vamos a ver en algún momento. Esto es lo que se vería en una radiografía, para que lo vean. El esófago, ¿cómo normalmente debiera estar el esófago? No debiera verse que pasa el líquido en el fondo en forma rápida, digo líquido, en realidad el bolo, porque en el fondo nosotros cuando comemos, humidificamos lo que comemos gracias a la saliva, pero fíjense que aquí no pasa para allá. En el fondo aquí hay algo que está impidiendo que pase. Eso que está impidiendo que pase es el esfínter esofágico inferior. En este caso, está muy fuerte, está en el fondo contraído, de tal manera que impide que pase hacia allá. Y eso es lo que define, en el fondo, inicialmente la acalasia. Este esfínter que no se relaja. Dijimos que en el momento de deglutir debiera relajarse para permitir el paso. Aquí no se relaja incluso después. Hay una disfagia, por lo tanto, para sólido y líquido, se relaciona con pseudo-regurgitación, porque no viene del estómago, lo que se devuelve, y también genera algunas veces dolor retroesternal, o sea, dolor tipo angina. ¿Ya? ¿En qué consiste? Una alteración, nadie sabe, o sea, primero voy a decirle que nadie sabe exactamente, pero como modelo de enfermedad para ver, alteración del sistema amioentérico, existe un desbalance entre el sistema excitatorio, contracción e inhibitorio, y hay una prevalencia del sistema excitatorio en ausencia de relajación. Esa es la definición. Monito. El monito habla primero de una situación relativamente normal,
en el cual vamos a tener una mezcla de neurona excitatoria y neurona inhibitoria. Si ustedes se dan cuenta, la neurona inhibitoria habría una ligera mayor cantidad en los terrenos, en el fondo, en las zonas más inferiores del músculo del esófago y que comprometía incluso parte del esfínter esofágico. ¿Cuál es el sentido? Que obviamente es más importante la propulsión hacia que se produzca de arriba y más bien una relajación hacia abajo de tal manera que llegue al estómago. Ese es el sentido, que en el fondo se mueva en esto. Sería, al revés sería ilógico. Si nosotros relajamos más y aquí abajo contraímos, se tendría, entre comillas, a no haber una propulsión tan eficiente. ¿Qué pasaría en situación de la acalasia? Nadie tiene claro por qué se destruyen fundamentalmente las neuronas de tipo inhibitoria, por lo cual comienza a generarse mayor contracción, hasta que después de un tiempo desaparecen todas, quedando solamente, en el fondo, un mayor tono del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces, habría una pérdida neuronal fundamentalmente de inhibición inhibitoria. ¿Cuál es el que da la inhibición inhibitoria? Óxido nítrico y BIP. ¿Ya? Habría teóricamente una inhibición del óxido nitrosentasa, porque cuando se dan inhibidores a nivel de modelos experimentales se produce un cuadro idéntico a la acalasia. ¿Ya? Y la otra característica, entonces, es, como lo dijimos, todo lo que tiene que ver con lo motor, pero también habría, por lo tanto, producto de esto, perdón, ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior y en el cuerpo, ausencia de ondas peristálticas, pérdida de este gradiente de latencia inhibitoria, o sea, este tiempo, y presencia de contracciones esofágicas simultáneas. Depende del momento y depende del tipo, pero y las vías en la cual actúa el óxido nítrico estarían intactas teóricamente. Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces, se clasifica según los tipos. ¿Qué es lo que veríamos acá, en el tipo 1? Si nosotros nos damos cuenta en el tipo 1, esto quiere lo que era, medía el tiempo de relajación en el fondo. ¿Cuánto? Es una forma de evaluar si se relaja o no se relaja después de la deglución. Aquí tenemos la deglución, nada de relajación. Por lo tanto, aquí tenemos de todas maneras un esfínter que no se relaja. Y eso es uno de los elementos más importantes para, en el fondo, hacer el diagnóstico de acalasia. No hay relajación del esfínter. En esta situación, si ustedes se dan cuenta, tampoco, y en esta situación tampoco, porque en el fondo el tiempo, tiene que ver con el, el, el tiempo que pasa relajado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El tiempo integrado. Por eso bien, y en el fondo es un promedio de los tiempos donde hay presión más baja. Y en el fondo no se relaja, pero aquí fíjense, no hay peristaltismo. Entonces, en el fondo, aquí llegó y cero peristaltismo. Y por eso vemos, en el fondo, este cuerpo relajado, porque de glúteo, cero peristaltismo y, en el fondo, sin relajación del esfínter. Aquí sería la situación donde se agotaron las fibras. ¿Ya? Fíjense en la tipo 2. En el tipo 2 vamos a tener que hay relajaciones, pero hay relajaciones parciales, porque ahí fíjense que hay cambio de presión, pero si calculamos el promedio, nos va a dar que el tiempo integrado va a ser, en el fondo, perdón, la presión integrada va a ser más alta, por lo cual estuvo a mayor presión, pero fíjense que acá sí hay tono, o sea, sí tenemos algún grado de tonificación por las presiones, lo cual hace que, en el fondo, aquí hubo pérdida, hubo pérdida, fíjense las presiones, 30, aquí hubo pérdida en el fondo del tono, mientras que aquí hay ganancia del tono, fíjense las presiones. Por lo cual, esto nos dice en el fondo de que este esófago está tónico, ha perdido en el fondo neuronas que generan en relajación y en el fondo mantiene todavía las que generan este fenómeno de constricción. Y la gracia es que la radiografía, como se diagnosticaba antes, es que se produce una columna de aire. ¿Por qué? Porque está tonificado, están cerrados los esfínteres de tal manera que se produce esta presión. Aquí no se ve una columna de aire como tal porque no hay tono. Entonces el aire simplemente no distiende nomás, sin generar una columna. ¿Ya? Y ese sería. Y por último tenemos la tipo 3, que es hipertensiva. Fíjense lo que ocurre. Súper hipertenso acá, con presiones altas, pero aquí, ¿cómo está el esófago todo? Con
con un tono muy, muy elevado y sin peristalsis. Acuérdense que la peristalsis nosotros la vemos con la migración de la, perdona que me vaya para atrás, vemos cómo va migrando a lo largo del tiempo la zona de presión. Aquí se dan cuenta, está todo en el fondo sin relajación, pero también con en el fondo hipertensivo. Y este sería en el fondo la tipo 3, donde está, se dan cuenta, hipercontráctil y obviamente sin peristalsis. Ahora, volvemos, ¿por qué es importante la galaxia? Porque si bien puede ser primaria, y hay obviamente causas genéticas, virales, neurodegenerativas, autoinmunes, es un fenómeno, no es un cuadro que no se vea. Si ustedes le preguntan al cirujano, les van a decir que sí se ve. Y también, ojo, se relaciona con otras enfermedades como la enfermedad de Chagas y también existen obviamente otros trastornos que se confunden como la pseudocler. También uno podría hablar de que la esclerodermia se podría comportar como pseudogalacia, como en el fondo como agalacia, sin ser estrictamente agalacia. ¿Ya? Otra patología es el espasmo distal esofágico, que antes se consideraba como espasmo difuso. Yo siempre coloco la radiografía para que entiendan lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que hay en el fondo también un desorden de la inervación inhibitoria que genera contracciones no peristálticas de inicio simultáneo. O sea, en el fondo aquí vamos a ver después como lo vemos, la porción de músculo liso esofágico. O sea, esto afecta el tercio inferior. Volvemos a lo mismo. O sea, no son patologías que bueno, se habla de distal, porque es al final, el tercio inferior. ¿Ya? Y aquí teóricamente existen ondas terciarias. ¿Ya? Y pueden ocurrir espontáneamente secundario a la deglución. Pueden dar dolor tipo angina. Esto nos complica, porque si el dolor uno apareciera solamente con las comidas, uno dice, perfecto, es un espasmo distal esofágico y no es, en el fondo, el dolor tipo anginoso coronario, porque en el fondo si tú buscas una relación con las comidas y siempre le das con las comidas, aparece como relativamente sencillo. El problema es que aquí pueden ocurrir excluso espontáneas. Nadie sabe exactamente por qué. ¿Ya? Como ocupando la misma lógica de la manometría de alta resolución, lo importante tiene que ver con lo simultáneo. Fíjense aquí lo que ocurre. Aquí llegamos, tenemos aquí trago, ¿ya? Se produjo la deglución, y bien, y fíjense el tiempo que hay, porque aquí fíjense que se relajó el esfínter esofágico inferior. Se dan cuenta que eso que queda así significa que se relajó, aquí también se relajó, ¿ya? Pero la gracia acá es que es simultáneo. Se dan cuenta, se relajó y rápidamente se produce la contracción de todo el esófago distal. Y por eso se llama espasmo distal. ¿Cómo nosotros valoramos esto? Con el tiempo de latencia. O sea, en el fondo tenemos un tiempo de latencia muy cortito en segundos. O sea, llega y se produce esta contracción. Aquí se dan cuenta, tenemos una contracción rápida y prematura. Aquí vamos a tener una contracción prematura, no tan rápida. ¿Por qué? Porque tiene pendiente. Pero fíjense que el tiempo es cortito. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hace que esta sean espasmos distal, de tipo espasmo distal esofágico. A diferencia de este otro, que fíjense que es una contracción rápida, porque tiene una pendiente rápida. ¿Se dan cuenta? Esto es rápido. Si lo comparamos con estos de acá, con el normal, vamos a perdonar que me vaya para atrás, pero para que lo entendamos súper bien, este es así, es alargadito. ¿Se dan cuenta que es así? O, si quieren este, pero en general son como alargaditos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en este otro? En este otro es rápido, pum, súper vertical, lo cual nos dice que hay una contracción en el fondo, en el fondo simultánea, pero el problema es el tiempo. Cuando se relaciona, cuando el tiempo es corto, uno habla de espasmo distal. Cuando habla de la rapidez no necesariamente es espasmo distal, es simplemente, no se relacionaría como patología. ¿Ya? Entonces vamos al monito. Aquí se dan cuenta pegaditos. ¿Por qué yo digo pegaditos? Porque el tiempo de latencia o la latencia distal es cortita. Aquí lo mismo. Si nosotros comparamos acá en el último, tenemos una latencia muy larga. Por lo tanto, este no sería espasmo distal. La gracia es que en el fondo tiene su cercanía con el fenómeno en el fondo de deglución. ¿Ya? Y la otra particularidad que tiene que ver con la velocidad, bueno, tiene que ver con la pendiente. Entonces, al final, ¿qué define un espasmo distal? El hecho que sea, en el fondo,
en el fondo una contracción más bien rápida, ¿ya? Y por eso si ustedes lo ven, inicio simultáneo, a contracciones no peristales de inicio simultáneo, ¿ya? Y teóricamente serían en el fondo del músculo liso, ¿ya? La otra enfermedad que la verdad que se llama, que tiene que ver con esófago con cascanueces, que actualmente se considera como, como el fenómeno más grave en el fondo el esófago en martillo, ¿ya? No sé cómo lo traducen en español, yo la verdad que no me he metido a leerlo en español, y las traducciones son mías, que si ustedes lo ven acá, lo voy a colocar aquí en la clasificación, se habla de, en el fondo de, se me perdió, de esófago jackhammer y obviamente el Lund tracker, que son en el fondo, tienen que ver con esófago hipercontráctil o con esófago con la mitad. Pero en el fondo las dos se evalúan de forma relativamente de forma relativamente parecida y lo vamos a ver al tiro, ¿ya? ¿En qué consiste esto? En esto se supone que hay un trastorno por hiperactividad contráctil, o sea, en el fondo se contrae más fuerte, ¿ya? Algo súper importante, hay gente que tienen, en relación para toda esta patología, tiene hipercontractibilidad y puede ser muy hipercontráctil, o sea, con mucha presión y no tener tanta sintomatología. Y hay gente que tiene mucha sintomatología y no tiene presiones tan altas, ¿ya? Esta es la causa más frecuente que como diagnóstico anginoso no coronario, o sea, para diferenciarlo de un dolor tipo anginoso, ¿ya? Volvemos, no se sabe. Y como lo dice su nombre, o sea, es trastorno por hiperactividad contráctil. ¿Eso qué significa? Que las ondas primarias son hiperpotentes, ¿ya? En el fondo estaría todo normal, salvo la presencia de ondas primarias de una presión exageradamente alta, 180 milímetros de mercurio, fíjense la presión, y un tiempo largo, o un tiempo largo en realidad, puede ser y o un tiempo largo, ¿ya? Entonces, teóricamente, sería una respuesta exagerada a un mecanismo normal, gatillado este aumento por mecanismos tensionales, sensibilidad visceral, etcétera, etcétera. Y este es el monito. Aquí, ¿cómo nosotros evaluamos? Aquí ocupamos otra medición que se llama distal, o sea, intervalo de contracción distal, que es súper sencillo. Suena súper complicado, pero es el tiempo, obviamente el tiempo en que se producen ciertos puntos, tiempo, no le voy a explicar qué puntos porque no tiene sentido, pero en el fondo tiempo, ¿ya? Que se produce esto, y la intensidad en términos de presión. Entonces yo multiplico y nos da una área. ¿Entiendes? Y por eso se dan cuenta que milímetro de mercurio, segundo y centímetro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ver esto con el largo, aquí es más cortito, aquí es igual de un poquito más corto, el tiempo, que está expresado acá, cuánto nos dura balear, y el color, que tiene que ver con la presión. Entonces, se calcula la presión que está sometido, el tiempo que duró la contracción, y, y obviamente, ¿qué más me falta? Y el largo del esófago comprometido, ¿ya? Entonces, es la contracción. Entonces, mientras más grande, significa que tuvo mayor presión, o que tuvo mayor duración, o que tuvo mayor amplitud a lo largo del esófago. Y si nos da sobre cierta cifra, yo digo, claro, son ondas, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos este de acá, ¿qué ocurrió con este esófago? Digamos, con este esófago, significa que, ojo, tuvo, si se dan cuenta, el trayecto normal, no tuvo mayores cambios, si ustedes lo ven, es parecido, pero fíjense, duró mucho más en tiempo, y lo otro es que las presiones son más altas, porque tienen que calcular el promedio de esta área. Y obviamente esto nos dice que está súper contráctil. ¿Es peristáltico? Claro que es peristáltico, ¿cachan por qué? Porque aquí se produjo la contracción, aquí está relajadito, va avanzando el volumen, va aumentando la presión y para arriba va relajándose, lo mismo hacia abajo. Entonces es una contráctil. Este sería
en el fondo en cascanueces, y tenemos el otro en jackhammer, que en el fondo es como martillo, que en el fondo sí hay más, se dan cuenta, hay una primera que es peristáltica, pero después queda dando, en el fondo teniendo. Estas serían, por ejemplo, uno podría interpretarlo como que son ondas secundarias. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos esta onda primaria y después tenemos la onda secundaria que teóricamente buscarían vaciar el esófago. ¿Ya? Y esto se llama martillo. Ahora, ¿cómo lo estiman? Así, estimando en el fondo digamos, esta medición, que se dan cuenta no es tan difícil de obtener, teniendo obviamente digamos, la manometría. Y estas serían las patologías que tienen que ver como trastornos motores. Entonces, ya lo dijimos, acalasia, espasmo difuso, perdón, espasmo distal y esófago en cascanueces. ¿Ya? Entonces, reflujo. Esto sí es muy frecuente. Por eso lo importante es que esto no es un trastorno motor, por favor, no es un trastorno motor, es otra cosa. ¿Ya? Pero es del esófago, por lo tanto, es importante conocerlo. ¿Ya? Para que ocurra, yo les pido disculpas por la diapositiva en inglés, pero me lata copiarla, y a veces no le chunto con los nombres más encima. Tenemos que hay barreras antirreflujo. ¿Cuáles son las barreras? Obviamente, todo lo que tiene que ver con la mucosa, con la tonicidad del esfínter esofágico inferior, con la contractibilidad esofágica, con estas ondas secundarias que cuando hay distensión, en el fondo lo devuelven el contenido hacia el estómago en caso que provenga de él. Ahora, por lo cual uno podría hablar que hay muchas barreras y estas barreras se relacionan con los mecanismos cuando hay reflujo. En el fondo, uno podría decir cuando hay reflujo, cuando se rompen las barreras antirreflujo, así decirlo. ¿Qué cosas se relacionan con el esfínter esofágico inferior? Hay que tener claro de que siempre cuando nosotros tragamos se produce una relajación inducida por el tragar, ¿ya? Y eso existe normalmente, pero obviamente si esa relajación dura más tiempo o en el fondo se inducen con menos volumen, podría uno decir, bueno, tenemos mayor riesgo de presentar reflujo. Lo mismo si hay una hipotensión del esfínter esofágico inferior, puede ser por múltiples causas, ¿no? Aquí obviamente no vamos a hablar de las causas, pero puede ser muchas causas que van desde trastorno neurológico, devolvemos del sistema nervioso autónomo, hasta en el fondo otros elementos. No lo vamos a tratar. Puede ser hasta en el fondo daño muscular, ¿ya? Y por último, algo que sí es importante, en términos como fenómeno patológico, son las relajaciones transientes del esfínter esofágico inferior. Estas son relajaciones, lo vamos a ver con más detalle, que no ocurren relacionadas con el tragar, no ocurren en el fondo con la declusión, por lo cual ocurren espontáneamente y obviamente es normal que ocurran. ¿Y cuál sería el rol funcional de que ocurran? Nosotros cuando comemos tragamos aire. Entonces, ¿qué pasa con ese aire? La idea es que ese aire lo saquemos. ¿Cómo lo sacamos? Con estas relajaciones transientes. O sea, en el fondo el concepto es que cada cierto rato se abre el esfínter esofágico de tal manera que permite en el fondo que salga aire. Obviamente, si la cantidad de aire es suficiente o muy grande, se va a producir un eructo, pero en caso que no es capaz de salir con menos presión y con menos volumen. Por lo tanto, el sentido de esas relajaciones transientes sería en el fondo el botar aire, porque tragamos aire con la deglución. Mientras más, no sé si ustedes saben, pero el tragar aire se relaciona mucho con comer rápido. Por eso es la recomendación de comer lento y masticar harto antes de tragar, porque mientras más rápido se come, más aire se traga. ¿Ya? Ahora, otro concepto que lo vamos a ver con algún detalle es la hernia hiatal, que la vamos a nombrar al tiro. Cosas que no voy a volver a tocar, que tienen que ver con el bolsillo ácido. El famoso acid pocket, en el fondo consiste, uno pues imagina un bolsillo físico, pero no es un bolsillo físico. Es que cuando uno deglute, obviamente come y la comida es mezcla de cosas masticadas. Y esta mezcla de cosas masticadas también tiene, por decirlo de alguna manera, un orden. O sea, en el fondo, dentro del estómago se van a seleccionar cosas que van a irse hacia abajo o cosas que se van a ir hacia el fondo del estómago y cosas que se van a tender a ir hacia el píloro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tamaño, tiene que ver con intensidad de contracción, etc. Y
Lo que ocurre es que en las zonas más altas, o sea, la zona del fondo gástrico, del estómago, las zonas que están relacionadas con, en el fondo, con la llegada del esófago, queda una especie, como voy a decirlo, como balsa, porque así un poco lo hablan, que tiene mayor contenido ácido. Y eso se llama el bolsillo ácido. O sea, en el fondo una zona del contenido gástrico, porque es del contenido, que en el fondo queda con mayor cantidad de ácido. ¿Ya? ¿Por qué queda con mayor cantidad de ácido? Por características propias del fondo del estómago. Entonces hay personas que tienden a hacer este bolsillo ácido mucho más grande que otras personas que tienden a hacer el bolsillo más chiquitito. Entonces, mientras la medida que tenemos un bolsillo ácido de mayor tamaño, vamos a tener mayor riesgo de que haya en el fondo el reflujo, porque este tiende a tener acidez más grande. ¿Ya? También hay que tener claro como barrera de defensa lo que dijimos hace un rato, por lo tanto se relaciona con la patogénesis, el hecho que falla el clearance esofágico ácido, o sea que en el fondo no es capaz el esófago de barrer en el fondo con este contenido gástrico, y eso tiene que ver con el volumen que tiene que estar refluido, mientras más refluido o peor, y obviamente con el volumen que es capaz de limpiar. También tiene que ver con la secreción salivar y esofágica. Acuérdense que la secreción salivar en teoría es alcalina si la comparamos con, en el fondo, con el contenido gástrico, por lo cual nosotros tendemos a alcalinizar en el fondo los contenidos, si nosotros tendemos a tener mayor cantidad de saliva, y depende de la calidad de la saliva. También la resistencia al tejido esofágico para protegerse de este reflujo, que acuérdense que es un reflujo que tiende a ser ácido si viene del estómago, y obviamente factores gástricos. Si nosotros tenemos una mayor secreción ácida, tenemos mayor posibilidad que estas pequeñas reflujos, que son entre comillas relativamente normales, afecten y generen daño o se hagan sintomáticas. También si hay reflujo gástrico por las enzimas que participan, y obviamente si tenemos un vaciamiento gástrico retardado, que también obviamente va a favorecer, porque va a haber más tiempo al estómago con este contenido, va a haber mayor riesgo de reflujo. Entonces, ¿qué cosas pueden fallar para que haya reflujo? Todas estas cosas que hemos nombrado, o sea, todas. En el fondo que haya expresión de esto, que tiene que ver con obesidad, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Entonces, ¿por qué puede haber una relajación esfínteriana independiente de la presión basal? Porque dijimos, claro, si hay hipotonía, está claro. Entonces, una tiene que ver con hipotonía como tal. Entonces, tenemos una presión basal defectuosa. En este caso, son fundamentalmente fármacos, alimentos y hormonas. Vamos a ver al tiro cuáles pueden ser. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la situación de que, en el fondo, lo que estamos hablando es training, que tiene que ver con aumento de la presión abdominal. Si yo aumento la presión abdominal, dijimos que el esfínter es de 10 milímetros de mercurio, y yo genero una presión abdominal por valsalva, por obesidad, por lo que sea, mayor de 10, va a haber reflujo hacia el estómago, porque va a superar la presión del esfínter. Entonces, por eso hay una relación muy importante entre reflujo y obesidad. Porque acuérdense que los obesos tienen una presión intraabdominal mayor que una persona que no es obesa. ¿Ya? Entonces, ahora, también obviamente la hernia tal, ¿por qué o un esfuerzo? Porque voy a hablar primero de estos medicamentos, un montón de medicamentos. Aquí está a nivel del mecanismo de acción lo que incrementan la presión y lo que disminuyen. En este caso nos interesan los que disminuyen. La relajación es transiente, volviendo un poco al tema, de que en el fondo tenemos por un lado la hipotonía, que la hipotonía favorece reflujos más bien severos, más bien graves. No digo que puede favorecer todo, pero se tiende a observar más reflujos graves. Tenemos estas relaciones transientes como en el fondo que son los reflujos, los episodios de reflujo en personas sanas, y obviamente los pacientes, 50-80% del episodio en pacientes con enfermedad por reflujo. ¿Y por qué la hernia hiatal? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace la hernia? Cuando hablamos de hernia del hiato, el esófago pasa a través de la hendidura diafragmática, de tal manera que queda estómago dentro del tórax. ¿Por qué es tan malo? Porque ¿cómo está la presión dentro del tórax? Presión negativa. Por lo tanto, aquí vamos a atender de que las cosas que están dentro del esófago, pero dentro del estómago distal,
pasen hacia el tórax. ¿Y cuál es el problema que pasen al tórax? Que aquí funciona una presión negativa, por lo tanto se pierde parte de la efectividad del esfínter esofágico inferior. Entonces, ahora, y más encima existe retención de líquido en el saco córneo. ¿Retención de qué líquido? Líquido ácido, por lo cual, obviamente, genera. Ahora, ¿por qué se produce esta hernia tal? Porque hay elongación y rotura del ligamento frenoesofágico entre el diafragma y el esófago, existe, o puede existir un hiato diafragmático ensanchado, o hay pérdida del ligamento del segmento intraabdominal del esfínter esofágico, pero el concepto es que en el fondo es parte del estómago llega hacia hacia en el fondo el tórax. Y también existen anormalidades motoras del esófago, como ya lo dijimos, disminución de vaciamiento gástrico o distensión gástrica relacionada con relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica? Por lo cual, el tratamiento es eso. ¿Dudas, consultas, preguntas? Salvo que estoy muy atrasado.